Samuel, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí, la verdad que ha sido bastante inesperado. Veníamos de un programa y justo pues pasó esto y ¿por qué no? Somos un sí a todo en la vida, así que... Maravilloso, Y además que están aquí para disfrutar. El fanatismo es mutuo, ya hemos hablado con tus tertulianos en el anterior episodio y ya nos hemos colado directos en el ascensor para venir aquí. Justamente eso vi que estuvieron ayer estuvieron en la cofradía, cómo lo pasaron, Sí, todo sí, bien. muy divertido, sin Se duda. divirtieron. Para mí fue, yo creo que de los podcasts o programa, entrevista más divertido que he tenido en mi vida. Mira Me tú. encantó, sí, y eso sí. que en España igual hay buenos programas, buenos podcasts, está por ejemplo Red Pill, que Sí. son programas bien interesantes también de política. Pero Sí. no es tanto de humor, o sea, Ya. suelen ser programas un poco más serios, más agresivos. Y este en concreto yo me sentí muy cómoda porque lo veía un tono muy relajado, al final humor, no sé, muy divertido y obviamente pues mezclando política. Tuvo como un poco de todo, momentos serios, de Claro. dar opiniones y luego chistes que yo me Es reí lo más mucho. parecido a una conversación con tus amigos en el bar un sábado, pero con cámaras. Justamente, esa es la idea justamente del programa La Cofradía, uno de los programas más vistos de Chile, ojo, Ok. en Fíjate. stream. Sí. Yo creo que transmiten al final eso como pues tanto a la persona que se sienta aquí como a los que están en su casa viéndolo. Vamos, yo estaba volviendo al hotel anoche diciendo, quiero ser su amiga. O sea, si vivo aquí, literalmente les diría de hacer plan todos los días, porque... Bienvenida, ¿cuándo te vienes? Justo no hace falta alguien como panelista Ojo. estable de la cofradía. Y de hecho parece que ahora la cofradía va a ser los viernes en un bar. Sí. Va a ser en vivo. De hecho, justamente va a ser Sí, con una público. especie. Estamos. Qué bueno. Bueno, Pelado inventó un formato muy parecido a un programa que hay en Estados Unidos que se llama Kill Tony. Que básicamente es como una especie de concurso de stand-up comedy. Ajá. Obviamente nosotros le damos el toque de política. Bueno, Kill Tony también le da el toque de política, pero son humoristas de política. Porque nosotros creemos y tenemos la fiel convicción de que una de las cosas importantes dentro de la batalla cultural es justamente el humor, bueno, también la música, el arte, obviamente son espacios que están generalmente tomados por la izquierda y que la idea nuestra es volver a recuperarlo. No sé si en España estará este mismo fenómeno, qué sé yo. Total. Total. En España pasa eso. Los medios de comunicación están todos financiados por... Efectivamente. Claro. Por quien gobierna. Por eso es muy importante el privatizar. Es importante privatizar todo lo posible que se pueda. Pero las personas que dan voz a los problemas es imprescindible que salgan cosas como esta que sea privada porque es la única realidad. Lo otro está financiado. De hecho, ahora algún periodista que está saliendo rompiendo con los esquemas en España haciendo periodismo por su cuenta le están amenazando Cerrando con las cárcel. puertas, sí. Totalmente. Tenemos a Vito Quiles, por ejemplo, a Bertrán Endongo, que al final sufren una censura muy grande porque ellos pues son de derechas y van a los políticos y a los diputados a preguntar cosas que son realidad y Claro. que aunque sean buenas o malas, muchas veces pues el resto de periodistas obviamente no preguntan, ya sea porque están Sí. comprados, por no perder su trabajo, Exacto. por la censura que hay. Y ellos tienen esa valentía para tomar ese riesgo y Perfecto. preguntar al presidente sobre los casos de corrupción que Claro. nadie se atreve a hacerlo. Oye, y de hecho ellos- han habido casos hasta con la esposa del presidente, que El hermano, la el hermano, esposa, sí, todo. sí. Toda la familia imputada, sí. Toda la familia imputada. Sí, sí. Sí. Y otro fenómeno que pasa mucho en España, por lo que he visto, por lo menos de los... el chat, es igual que en la cofradía el chat aquí. Pero otra cosa que he visto mucho es que los influencers... Pero onda, antes, déjame hablarles de nuestros amigos de Neuromed Lab, que es un laboratorio que produce y desarrolla en Chile suplementos 100% naturales basados en evidencia científica, siendo una alternativa distinta en el amplio mercado de los suplementos que se ofrecen hoy en día. Especializados tantos en el área cognitiva como física, Neuro 300 por su lado ayuda a la neuroplasticidad, enfoque, claridad mental, memoria y funciones cerebrales superiores a lo largo de los años. Y Tau Plus es un suplemento que potencia la utilización del óxido nítrico para mayor potencia física, líbido, deseo y vigor, tanto en hombres como en mujeres. Nuestros productos cuentan con materias primas probadas y certificadas y pueden ser adquiridos a través de Mercado Libre sin necesidad de receta médica, con despacho gratis a todo Chile sin ningún costo adicional. Para más información entra a neuromedlab.cl, Neuro 300 y Tau Plus
potencia natural y cerebral y física basados en Los evidencia. influencers, onda tipo Jordi Wild, el Chocas, se van a vivir a lugares donde tienen que pagar menos impuestos porque la carga Correcto. impositiva justamente en España ya es prácticamente insoportable. ¿Es tan así? Totalmente, totalmente. Se mudan a Andorra, que es el país vecino que tiene menos justamente. presión fiscal. Sí. Y entonces con estar un día más de la mitad del año viviendo fuera, pueden no ser contribuyentes en España. Y entonces, pues como está pegado a Andorra, pues es ahí donde se van a vivir Claro. todos los... De todas formas, la Hacienda española ya está atando todos los cabos posibles para que si la actividad que desarrollas, por ejemplo, un creador de contenido, tenga visibilidad en España, no te valga el vivir fuera para cotizar fuera. ¿Sabes? Ya se están tomando O las sea, ya, medidas ya los necesarias. pillaron, ya Sí, los o van sea, a... sí, ya el abuso continúa. Sí. Sí, Qué encima- locura más grande. Encima es un tema que a los youtubers y a los creadores de contenido se les critica mucho por ello cuando se mudan. Y yo creo que es muy fácil opinar desde fuera cuando no lo estás viviendo, pero me gustaría mucho ver a todas esas personas de izquierdas que tanto critican es que se van. Me gustaría que ellos, si en algún momento de su vida generan el dinero que generan todos esos youtubers y tienen que pagar la cantidad de impuestos que... No van a pensar igual. Claro, Claro. a ver qué harían ellos. Si se quedarían y pondrían una sonrisa y dirían, toma, te doy la mitad de lo que he generado para que te lo gastes en prostitución, en drogas y en lo que te apetezca. Claro. Y ya está, o si seguirían, porque lo más probable es que seguirían. Es que cualquiera Es se una iría. cosa de ese- ¿Cuánto, claro. cuánto es la tasa? Cualquier mero hecho con la realidad chilena es Es nada mera- más que es coincidencia. mera- De de hecho, Ella estamos está pensando... hablando de España, ¿ya? Para que no se confunda. Estamos, de hecho, como cofradía, como canal, estamos pensando seriamente irnos a vivir a Andorra también. Muy bien. Yo lo Sí, haría. de hecho existen paraísos fiscales porque existen infiernos fiscales. Totalmente, claro. Pero es una burrada, porque al final el paraíso fiscal no es nada más que las condiciones claras y establecidas por los gobernantes de ciertos países que deciden no poner impuestos abusivos como ponen en otras partes del mundo. Efectivamente. Lo que pasa es que la izquierda tiene que demonizar de alguna u otra manera a aquel que ellos consideran que no son patriotas. Entonces, ¿cómo te vas a llevar tu plata fuera del país? Entonces, ¿qué te dicen? No, es que es un paraíso fiscal. Sí, es un paraíso fiscal porque lo puedo hacer crecer, tengo impuestos bajísimos, nadie va a venir, ni un burócrata de turno a tratar de quitarme la plata en algún momento. Expropiese. Nadie me va a subir los impuestos de manera arbitraria. Entonces, finalmente, Se la van, gente po. toma la decisión. Sí, el empresario y cualquier persona con sentido común va a estar donde sienta que le roban menos. Claro. Total, Sí, pero sí, es que y básicamente... los impuestos, básicamente, en algún sentido, son un robo. Básicamente es la misma discusión que estamos dando acá en Chile, porque nosotros, bueno, tenemos un gobierno de derecha que salió elegido hace muy poquito, No ayer sé si Sí. fue la cuenta pública, Sí. Sí, y una de las lo- medidas justamente para incentivar la inversión, para incentivar que vuelvan los capitales que se fueron, es bajar impuestos corporativos, que Es un básicamente punto cada año, ¿no? Me parece que es un punto Sí, cada desde el año. próximo Sí. año. Ahora, ¿cuál es el tema? Que no está hasta muy bien, llegar a ¿eh? 23. Está muy bien para lo que tenemos nosotros, ¿eh? ¿Cuánto tienen ustedes de corporativo? ¿Cuánto pagan? Mira, nosotros tenemos de corporativo justo se lo estaba contando antes a Víctor, el 21 Pero eso- la mayor parte de las empresas, las que facturan más de 1 millón al año es el 25. Y luego las que, por ejemplo, yo en mi caso le estaba contando que estoy ahora dando de alta mi sociedad, hay una bonificación que está muy bien, pues bueno, que son los 2 primeros años el 15. Pero claro, es que al final dicen, no, es que se llevan la mitad de tu dinero los ricos, se llevan mucho más de la mitad, porque si tú tienes una sociedad que factura más de 1 millón de euros, ya te están cobrando de ahí el 25% de impuesto a sociedades fijo que tienes que pagar todos los años. Pero claro, luego, ¿qué empresario tiene su dinero metido en la empresa sin poder usarlo? Ninguno. No. Tú como administrador necesitas vivir y la gente que gana mucho dinero tiende, como es normal, a querer ponerse sueldos altos a sí mismo. Claro. Y los tramos del IRPF que tú tienes que pagar independiente del impuesto a sociedades que ya paga, ascienden hasta el 50 o 55. Entonces estás pagando de lo que tú ganas perfecto. como persona física el 55 más el 25% de sociedades una vez todos los años. Claro, muy Claro. parecido a lo que ocurre Es acá, muy que se parecido. pagan... Eso también ocurre acá en Chile, acá es un máximo de 27% y si lo retiras el impuesto a la renta, que así el IRPF llega hasta el 40%. Una barbaridad. Efectivamente. Pero bueno, ese punto que os van a bajar, nosotros desde que yo estoy vivo, nunca ha habido un presidente del gobierno que haya bajado un solo punto en el impuesto de sociedades ni en el de la renta de la O sea, persona física. nosotros, para que tú te hagas una idea, desde el 90 en adelante, cuando se decidió poner el impuesto corporativo, nosotros partimos con un 10%. Y hoy día... Qué Y maravilla. cero la Qué reinversión. fantasía, Es ¿quién los decir, si tú pillara? reinvertías Nosotros tus utilidades en tu empresa, no pagabas impuesto Nosotros corporativo. teníamos algo que se llamaba el FUT,
que es lo que te dice Víctor, que precisamente lo que generaba era el incentivo para que los empresarios reinvirtieran los capitales en lugar de retirarlos. Y con eso tú le cobráis 0 impuestos, y eso lo retiraron. Michelle Bachelet. El gran problema que se tiene en general es que no entienden que los empresarios por lo general las personas funcionan por incentivos. Y los incentivos por lo general tienden a ser costo-beneficio. O sea, ¿cuál es mi costo de producir ciertas cosas versus el beneficio que va a tener? Yo creo, si tú me preguntas a mí, que Chile tampoco debería bajarlo al 23%. Nosotros deberíamos movernos al 15%. ¿Por qué? Porque nosotros cometimos el error de tratar, o de hacer en verdad, retiros al sistema de pensión que terminaban desestabilizando el mercado financiero nuestro. Y eso lo hizo la clase política, básicamente, que lo que llevó es que los empresarios ya no confíen en que la clase política va a mantener las reglas claras. Entonces, finalmente le generamos incertidumbre jurídica y más encima le cobramos impuestos altísimos a las empresas. En Chile nosotros igual tenemos una ventaja, que las pymes, acá se separan en 3 segmentos, son las pequeñas, las medianas y las grandes empresas. Las pequeñas y las medianas pagan un 12,5 estable, siempre. O sea, se dejó ahora que sea para siempre. Actualmente. Actualmente. ¿Cuál es el problema? Que como acá no pensamos mucho las cosas en general, pues somos flojos, entonces preferimos mantener las cosas que están. Nosotros definimos si es que una empresa es pequeña, mediana o grande según la venta que tiene, no según el EBITDA o las utilidades que tiene la compañía. Por ende, si es que tú pasaste de ser una empresa que vende 3.500 millones de pesos, que son 3.5 millones de dólares o de euros, es casi la misma conversión, al año, tú pasas automáticamente a ser una empresa grande, por ende paga el 27%. Aunque estés en pérdidas. Da lo mismo. Esa es la trampa. Esa es la trampa. Claro. Y eso es lo que nosotros estamos empezando a proponer ahora, que es lo que es lo que se tiene que pensar, que el lugar que sea contra la venta, que es una imbecilidad, nadie a ti te valoriza la compañía por tus ventas, todos la valorizan por el EBITDA, 5 EBITDA, 6 EBITDA, 7 EBITDA. EBITDA, para la gente entienda en la casa, es lo que te queda después de todas tus obligaciones financieras. Entonces viene el margen operacional y viene tu EBITDA. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Que como tú pasas a ser grande empresa, pasas del 12,5 al 27. O sea, tú tienes que aumentar en eficiencia del 12,5 al 27. O sea, son casi 15 puntos que automáticamente tenés que pensar cómo lo haces para equiparar ese salto. Porque si es que yo empiezo a ganar, por decirte, 10 pesos de vida, siendo una pequeña mediana empresa que retiro el 12, o sea, básicamente, para hacer, ponle que fuera el 10, retiráis 1, ¿vale? Acá tú tienes que ver cómo lo haces para después compensar ese 27% solo de impuestos. O sea, tu venta tendría que crecer más o menos un 40%. Es increíble. O sea, que aquí en Chile, mientras que una supuesta pyme puede tener 1.000 millones de pesos de EBITDA, está pagando el 12,5, y a lo mejor una que está en pérdidas, que no puede acceder a crédito financiero de los bancos, ni siquiera contratar un renting de un coche porque está en pérdidas, tiene que pagar el 27%. Porque no, acá la diferencia es que en Chile tú no pagas sobre la pérdida. De hecho, hay un sistema tributable que la pérdida, hasta que tú no compenses, no paga impuesto a la utilidad. Quiere decir que si yo llevo años con pérdida acumulada, mientras vaya teniendo utilidad y no se compense la utilidad, o sea, la pérdida, tú no pagas el impuesto. Si tu problema se genera cuando tú empiezas a tener utilidad. Por eso yo siempre iba hasta el cansancio, que como los políticos no entienden cómo funcionan las empresas, no entienden que una compañía lo que más necesita es caja precisamente para poder enfrentar choque externo. Y el más claro ejemplo, que fue hace muy poco, fue el tema de la pandemia. ¿Por qué quebraron tantas empresas? Porque antes de la pandemia existía algo que se llamaba la plata gratis. A ti te entregaron una plata, una tasa del 0,807, era regalada la plata. Era un crédito muy barato. Por ende, todos tomaban crédito y nadie tenía la plata en su caja. ¿Qué pasó? Vino la pandemia y nadie tenía plata y los bancos no te prestaron porque no sabían cuánto se iba a demorar todo esto. Por ende, la empresa empezaron a quebrar todos los días. Porque eso era a tipo variable. O sea, ese 0,8 de no, es de fijo, precio es fijo, pero tu problema es que cuando tú no te... El gran problema que te genera el caso, por ejemplo, como la pandemia, es que como no pudiste tener venta porque mientras se cerró todo el mercado, porque básicamente encerraron a todos, nadie pensó cómo se hacía para que el mercado pudiese seguir funcionando, las pymes pudiesen seguir entregando sus servicios y con eso pueda la economía seguir funcionando. Entonces, ¿qué hiciste? Los encerraste a todos. Ya, ¿cómo lo hacemos? No se puede salir.
Pero entonces, ¿cómo lo haces? Listo, ahí empezaste, que los permisos, que tenías que tomar para los trabajadores un permiso especial y todo, pero claro, ¿cuánto se demoró? 4 meses. Una empresa, pyme, 4 meses, sin venta, manteniendo los costos, porque tenías que mantener los sueldos, tenías que mantener la cuota del crédito, tenías que seguir manteniendo todo eso sin tener ingresos. Bueno, quebráis. Ni aun estando al 0,8 podían pagarlo. No, ni tener ni al 0,8, porque piensa, si es que por decirte una estupidez, si es que tú tienes 100 pesos de obligaciones financieras, sueldo, arriendo, etcétera, etcétera. Si yo tengo que son 100 pesos y lo compensaba con venta de 200, si es que mi venta cayó a 0, yo tenía que seguir manteniendo estos 100 pesos. ¿De dónde saco la plata? Claro. Porque básicamente el flujo del ingreso, básicamente lo que yo vendo, es lo que me ayuda a darle cumplimiento a las obligaciones financieras. Claro. Y quebraron las empresas. Bueno, Claro, Chile estuvo más de 20 años creciendo más de un 5%. De hecho, en promedio fue un 8%. Y justamente hace 12 años atrás, cuando estuvo Michelle Bachelet, empezamos a caer. Y hoy en día estamos creciendo a un 1,8%. Y estos primeros 4 meses, de hecho, de eso vamos a hablar. Estos primeros 4 meses decrecimos mensualmente. ¿Qué pasó? ¿Qué chat viste? El llamado a concentrarse. Es que no puedo, yo no voy a venir más a la cofradía, te aviso al Lo tiro. que pasa es que la gente conoció el alter ego de Musalem en la cofradía, entonces está diciendo la dualidad de... Claro. Musalem es un crack, ni comparado con el economista Matusalem que invitan a la cofradía. Emiliano, lo siento, yo te dije que no me podías perfilar de esa manera por culpa de Ítalo.